Gracias, Andrés. Buenos días para todos. De parte de nuestro director Daniel García y de nuestra subdirectora Laura Sin, les dan la cordial bienvenida a esta su casa, el IDRD, convencidos de que en estos 3 días de congreso vamos a tener experiencias significativas que nos van a permitir enriquecer y robustecer nuestros conocimientos en torno a la promoción y a la práctica de actividad física segura, saludable para todas nuestras comunidades. En este conversatorio vamos a abordar un tema esencial en el curso de vida del ser humano, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Aquí observamos un estudio publicado en el 2019, en donde se tomó una muestra de niños y adolescentes de entre los 11 y los 17 años, en el año 2001 y en el año 2016, en donde nos muestra que la prevalencia de inactividad física en niñas, de las niñas, de las comunidades de bajos ingresos y de las comunidades que tienen ingresos medios altos, la prevalencia es significativa y relevante en temas de inactividad física. ¿Eso qué quiere decir? Que las niñas de estratos o de condiciones de ingresos altos, medios altos y bajos tienen una prevalencia a ser más inactivas físicamente. Siguiente. En cuanto a cumplimiento de recomendaciones de la OMS, dicen que en términos globales, solamente el 19% cumple con las recomendaciones de actividad física y en Colombia, según datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en SIN del 2015, nos dice que en términos generales, solo el 31,1% de los niños en edad escolar cumplen las recomendaciones de actividad física, el 13,4% de los adolescentes cumplen con las recomendaciones y en Bogotá el panorama es muy similar, en donde en la muestra que se hizo de las 6 regiones en esa encuesta, Bogotá tuvo la prevalencia menos alta, tuvo la prevalencia más baja en cumplimiento de recomendaciones de actividad física, solamente con el 19,4% en edad escolar y en adolescentes del 13,7%. Si ustedes observan las barras de color morado y si lo comparamos y lo relacionamos con la diapositiva anterior, es que las niñas y las adolescentes y en general las mujeres tienen una prevalencia a ser más inactivas físicamente. Y esto lo podemos relacionar también a nivel global, en donde las mujeres adultas también son más inactivas físicamente. Siguiente. En cuanto a comportamientos sedentarios, el reporte de calificaciones de actividad física publicado en el año 2022 nos muestra también los comportamientos sedentarios y el tiempo excesivo sobre pantallas y observamos en la gráfica que a medida que va avanzando el curso de vida de los niños, de las niñas y adolescentes, observamos que es más prevalente que haya más tiempo excesivo sobre pantallas. Se considera tiempo excesivo sobre pantallas cuando las personas están entre 2 o más de 2 horas expuestos frente a una pantalla. Entonces observamos cómo a nivel general se sigue viendo la tendencia de que a mayor edad vamos a tener personas y las personas son tendientes a ser más propensas a tener tiempo excesivo sobre pantallas. Pero pues digamos que una de las alternativas o una de las soluciones son los programas comunitarios en actividad física. Siguiente. Pues. Observamos que aquí, en un entorno comunitario, los adolescentes en Bogotá identifican programas de promoción de actividad física, como son la ciclovía. Observamos que más del 90% de los adolescentes reportan conocer una ciclovía en la ciudad y pues efectivamente, ¿quién no conoce la ciclovía de los que estamos aquí presentes y que es un referente y que hace parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y es una buena práctica en promoción de la actividad física? Y más del 60% identifican programas comunitarios de actividad física dirigida. Y en el IDRD tenemos el programa Recreovía, que aquí está Andrés Candela y está Lady Convariza, quienes son los coordinadores de la estrategia, que los adolescentes identifican ese tipo de prácticas comunitarias como una buena práctica de promoción de actividad física. Asimismo, pues esta situación no es ajena para Bogotá. Y para el IDRD pues representa realmente un desafío en la manera en la que como a través de nuestros programas institucionales logramos abordar esta problemática y cómo contribuimos significativamente a que nuestros niños, niñas y adolescentes sean más activos,
a que retomen el juego en los colegios y cómo se involucran las redes de apoyo en esa promoción de actividad física. Las redes de apoyo pueden ser los docentes, los padres o los mismos amigos, que entre todos podemos hacer un abordaje más integral y que asimismo podamos generar una práctica de actividad física mucho más holística. Es por ello que aquí nos acompañan en esta sala los representantes de los programas de jornada escolar complementaria, de Muévete Bogotá y del programa de recreación Bogotá Feliz. Es por eso a quienes presento a continuación. Siguiente. Contamos a Percy Espinosa. Percy Espinosa es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en alta gerencia y desarrollo deportivo profesional del IDRD, cuenta con 10 años de experiencia en promoción de la actividad física en la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte y actualmente se desempeña como profesional de Muévete Bogotá en el programa, efectivamente, Muévete Bogotá. Siguiente. Tenemos a Diego Palacios. Diego Palacios es licenciado en Recreación, especialista en neuropsicología escolar, gestor recreativo del programa de adultez, familias y otras poblaciones del IRD. Es miembro fundador del Consejo Colombiano de Recreación, referente nacional de recreación para políticas públicas, construcción de normas en recreación, capacitador en recreación para el sector público y privado, evaluador de normas de competencia laboral en recreación, miembro del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, miembro del clúster del deporte que lo acabamos de ver, la recreación y el turismo en Bogotá región. Y tenemos también siguiente a Marcela Garzón. Marcela es administradora deportiva, especialista en gerencia del recurso natural, aspirante a abogada y actualmente se desempeña como líder operativa de jornadas del programa Jornada Escolar Complementaria, a quienes invito aquí al panel para que podamos empezar a conversar. Hemos diseñado unas preguntas orientadoras de cómo a través de cada uno de los programas que están aquí sentados, cómo abordan esa problemática y asimismo cómo podemos empezar a generar desde cada uno de sus programas qué estrategias y qué están haciendo y qué estamos haciendo como IDRD para que nuestros niños, niñas y adolescentes sean más activos y saludables. Yo creo que si tenemos, porfa, los micrófonos. Gracias. Bien, le damos la bienvenida a nuestros participantes del conversatorio y empezamos con la primera pregunta y es, ¿cuáles son las principales estrategias que han implementado en sus programas para aumentar la actividad física en niños, niñas y adolescentes? La primera pregunta, la primera respuesta para Marcela. Buen día para todos. Bueno, muchas gracias al equipo por la invitación. Desde esta ocasión los acompaño como líder operativo de la jornada escolar completa. O no han escuchado nunca Muévete Bogotá. La estrategia pedagógica, acá se manejan 3 líneas en especiales. La que vamos a hablar ahorita se llama Muévete Escolar, intervención a lo largo y ancho del distrito, las 20 localidades, todo lo que tiene que ver con instituciones educativas. Estas estrategias a las que vamos enfocados es a la promoción, pero sobre todo a realizar proceso en los chicos, en las chicas de las instituciones, para el fomento y para que conozcan acerca de lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable, enfocados directamente al objetivo del IDRE, que es la promoción de la actividad física. Capacitamos
chicos como promotores de actividad física, y en especial hace algunos años empezamos a trabajar con el servicio social estudiantil obligatorio, enfocados directamente en la formación, en realizar proceso con estos chicos para que se conviertan en promotores en actividad física dentro de su institución, todo lo que tiene que ver con el colegio, pero a su vez que lleven también la información, se apropien de esta y la lleven para fomentar en su familia, en su entorno familiar. Servicio social completamente creado como una malla curricular, completamente enfocado a un proceso educativo, formativo, y que nos ayuda muchísimo a lo que tiene que ver como lo primordial que queremos, que es la promoción de la actividad física. En esta semana vamos, en el marco también y afiliados al líder del reconocimiento que recibimos del Consejo, en la Semana del Deporte, Semana Internacional del Deporte, con Acer, que estamos actualmente, nos dieron ese reconocimiento a nivel internacional por pertenecer y por esta semana implementar la Semana Muévete escolar. La manejamos toda esta semana, la última semana del mes de septiembre. Las instituciones educativas que pertenecen y que trabajan en este proceso de Muévete escolar llevan a cabo y materializan dentro de sus instituciones cada uno de esos proyectos que llevan a fomentar la actividad física dentro y fuera de la institución. Entonces, toda esa información, todo ese movimiento tan fuerte que se vive en el distrito, entonces lo llevamos y lo damos a conocer a nivel América, a nivel internacional, por ese reconocimiento que tenemos actualmente. No sé si me queda algo más de ese reconocimiento que recibimos, Edwin. Sí, básicamente para complementar a Percy, esta semana también se celebra la Semana Americana del Deporte por la organización ACES América y organizada por ACES Europa. Básicamente como IDRD vamos a participar desde el programa Muévete Bogotá en la celebración del Día Internacional del Deporte Escolar, y es allí en donde a través de nuestra estrategia Semana Muévete Escolar, como lo explicaba Percy, es la vinculación de durante toda esta semana diferentes actividades que tienen nuestros colegios vinculados, desarrollan una serie de retos en torno a la alfabetización física, que es como nuestro pilar fundamental, que ya Percy les va a explicar un poco más a profundidad de qué se trata. Y lo que hacemos es que la organización nos va a reconocer como factor protector y promovedor de actividad física en un entorno comunitario, en un entorno escolar, y va a ser publicado en la Comisión Europea del Deporte en la asamblea que se va a realizar hacia mediados del mes de octubre. Entonces, pues, ese es un logro importante también del programa, del cual se sigue posicionando a nivel internacional como referente en promoción de actividad física y más en este entorno escolar. Claro que sí, alfabetización física, la esencia fundamental del trabajo de Muévete Bogotá. Algunas personas de aquí podemos tener en cuenta o podemos recordar, algunos de más edad, que cuando hablábamos que decía la gente vamos a alfabetizar o los índices de alfabetización, la alfabetización, antes hablábamos exactamente de aquellas personas que sabían leer y escribir. Imagínense cómo está ese movimiento en el mundo, que ahora la alfabetización física hay que enseñarle a la gente a moverse. Imagínense cómo vamos. La alfabetización física se ha convertido hace algunos años en la esencia fundamental. Todo lo que tiene que ver con esos 4 pilares, el enseñarle a la gente para que fortalezca todo su dominio social, el psicológico, el físico y el social. Son los 4 pilares fundamentales de lo que tiene que ver alfabetización física. A partir de esto creamos la malla curricular del servicio social. A partir de eso mismo trabajamos en cada una de las instituciones educativas para llegar a los chicos, pero también trabajamos, y me salgo un poquito de la pregunta que estaban haciendo, porque aquí abarcamos a los adultos, porque es increíble, pero tenemos que enseñarle o recordarle a la gente lo importante que es el movimiento, lo importante que es los hábitos saludables en torno a actividad física, alimentación, comportamiento sedentario, exposición a pantallas. Entonces, llegamos a los adultos a decirles, ok, tú sabes leer, sabes escribir, pero ¿sabes moverte? ¿Sabes cuánto tiempo tienes que moverte? Tu autoestima, tu cabeza, tu salud mental, ¿cómo está? ¿Haces actividad física necesaria para sentir esa tranquilidad en tu cuerpo, en tu cabeza?
Entonces, absolutamente llegamos a una estrategia que se llama Muévete Trabajador, que ahí hago cuñita además, pero es fundamental y es una de las esencias claves de Muévete Bogotá. Gracias, Percy. La pregunta para Diego, para que nos cuentes rápidamente primero de qué se trata el programa Bogotá Feliz, qué programas compete para esta nueva administración y cómo a través de esos programas tan interesantes que ustedes hacen desde la recreación, como vacaciones recreativas, campamentos juveniles y demás estrategias que ustedes tienen para los niños, niñas y adolescentes, cómo ellos y a través de esos programas, cómo nuestros niños se movilizan y cumplen también, pueden llegar a cumplir las recomendaciones de actividad física de la OMS mediante los programas que ustedes tienen. Claro que sí. Buenos días para todos los presentes. Bueno, les comento varias cosas. El programa de Bogotá Feliz tiene una búsqueda esencial de ese espacio, ese momento de felicidad entre todos los ciudadanos que habitan el territorio capitalino. Dentro del espacio de Bogotá Feliz tenemos varios programas. Entonces, hay un programa específico encargado de la población con discapacidad, pero también de sus cuidadores. Entonces, se realizan algunas acciones pertinentes encargadas para cada grupo etario dentro del rango de la discapacidad y también para los cuidadores, porque han sido como un sector olvidado y encontramos que dentro de los cuidadores también tenemos niñas y adolescentes que se encuentran al cuidado de un familiar con discapacidad. Esa es una línea. Tenemos otra línea donde tenemos recreación para la primera infancia. Entonces estamos trabajando desde los 0 a los 5 años con acciones recreativas específicas para ese grupo etario, lógicamente encaminadas también a un proceso de actividad física sin que altere pues, su rango de edad. Tenemos otro grupo encargado de recreación para infancia, desde los 6 a los 11 años. Están encargados de realizar algunas acciones recreativas en todo el territorio capitalino. Todo territorio capitalino incluye la localidad de Sumapaz, porque allá también estamos interviniendo incluso en las zonas rurales, ¿sí? Entonces, con infancia también. Tenemos otro grupo encargado de todo lo que es juventud, adolescencia y juventud. En adolescencia y juventud estamos haciendo intervención en instituciones educativas desde el componente recreativo, ¿sí? Sin aislarlo de la actividad física, ¿sí? La diferencia que nos da de los compañeros que realizan esas acciones con algunas instituciones a nosotros son que nuestras acciones están enfocadas específicamente a lo recreativo, a llevar la felicidad sin que eso elimine la posibilidad de generar una acción física en estos niños, niñas y adolescentes. De otras formas, estamos también trabajando con otro grupo etario que se llama adultez, familias y otras poblaciones. En ese otras poblaciones caben menores en protección, menores en recinto privativo de la libertad, menores en semi-internados, niños rurales, niños migrantes, niños con riesgo de habitabilidad en calle, niños, niñas y adolescentes con riesgo de explotación sexual, niños, niñas y adolescentes con riesgo psicosocial, niños, niñas y adolescentes que tienen también alguna problemática en su casa, que están desescolarizados, y entonces estamos llegando a la mayor cantidad de población que se encuentra en Bogotá. Ahora, desde cada programa, nuestro norte y nuestra función de Bogotá Feliz es que, si bien la recreación busca esa felicidad, y esa felicidad la llevamos también desde lo mental, lo tenemos que enfocar a lo físico, porque encontramos que muchos niños, niñas y adolescentes que no se encuentran escolarizados y que están en riesgo, que son hijos de pronto de personas que trabajan como vendedores ambulantes o que tienen algunas características que son complejas de decir en este momento, pero hay unas situaciones que ustedes ni se las imaginarían que suceden en nuestra Bogotá oculta, y pues es una invitación también, nomás échense una pasadita por el Transmicable y miran como un poco de la Bogotá oculta, y a esa Bogotá oculta estamos llegando, ¿sí? Desde los diferentes programas que tiene el instituto y específicamente desde recreación, tratando de mejorar un poco su calidad de vida desde el componente recreativo y lógicamente generando unas acciones interinstitucionales, porque también entendemos que como Instituto Distrital de Recreación y Deporte no podemos tener la cobertura para todo Bogotá, que hay muchas otras instituciones que están encargadas de la protección y acompañamiento a estos niños, niñas y adolescentes y a estos grupos etarios, y que así como ellas están encargadas, si hacemos un trabajo claro de manera interinstitucional, podemos lograr un objetivo más claro de ayudarle a la comunidad. Yo creo que con eso ahí te comento la primera parte.
Gracias, Diego. Esta pregunta es interesante porque vemos cómo desde las instituciones educativas se aborda a los niños, niñas y adolescentes en un contexto escolar de colegios, pero también cómo se aborda también desde un contexto no escolar o no escolarizado de fuera de los colegios y cómo el del programa Bogotá Feliz llegan también a esos niños en la ruralidad y en las zonas alcanzadas que posiblemente otras instituciones de algunas localidades no pueden llegar y que nosotros tratamos de llegar en la medida de lo posible con la oferta hacia allá. La segunda pregunta, desde la experiencia en cada uno de los programas que cada uno de ustedes está, ¿cuáles son esas principales barreras que enfrentan los niños, los adolescentes y los jóvenes para, si quieres, al final de todas las preguntas orientadoras, vamos a tener un espacio para preguntas para el público? ¿Listo? Ese es el reto que se tiene para esta administración con el programa y con el equipo de investigación, en donde se tiene identificado, fue como en un primer momento. En un primer momento se identificaron y se caracterizaron a todas las poblaciones que participan de los programas de actividad física. Ahora el reto es que esto se trasladó hacia la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte y tenemos que empezar a caracterizar todas esas poblaciones que no están caracterizadas y por eso el ejercicio es pionero en Colombia y Bogotá ha sido el pionero en ello, en donde empezamos a trabajar con el equipo que lidera María Andrea, la caracterización en cada uno de los programas. Entonces se está empezando a hacer la caracterización en el programa Bogotá Feliz, se está empezando a hacer la caracterización en jornada escolar complementaria, pero también se está empezando a hacer la caracterización en los programas de deportes, en los deportes tanto social comunitario, que es ese deporte que no es precisamente de carácter competitivo, pero también se está caracterizando esa población en el deporte de rendimiento desde el programa de 0 a 100, que era el que llamaba María Andrea en su presentación Escuelas de mi Barrio, pasando por talento y reserva y llegando al rendimiento deportivo. Entonces, ese es uno de los retos que tiene en esta administración el equipo que lidera María Andrea para precisamente sacar ese ratio y efectivamente saber cuánto es ese retorno de la inversión que el instituto hace por cada dólar invertido, no sé cómo será ya finalmente la fórmula, cuánto le retorna socialmente a la comunidad de este tipo de inversión que se hace de lo público. Yo rápidamente contesto. Básicamente, los programas, como tienen un enfoque social y pues, digamos, claramente tienen un enfoque en el ámbito escolar, uno de las primeras cosas que se hace es que se sientan a todos los actores, a todos los, digamos, las personas que hacen parte del proceso y se determinan cuáles son los desenlaces. En el programa Jornada Escolar Complementaria, el primer desenlace se denomina formación integral. Entonces se describe qué es la formación integral, o sea, qué es lo que nosotros queremos obtener con ese programa. Una vez se describen esos desenlaces, entonces se empiezan a definir, por ejemplo, rendimiento escolar es una de las dimensiones de formación integral. Por ejemplo, calidad de vida relacionada con la salud en niños. Por ejemplo, satisfacción con la vida en niños, salud mental. O sea, aquí empieza a describirse cuáles son los posibles desenlaces, no solamente en jornada escolar complementaria, sino que en Muévete y en todos los programas. En recreación aún no lo hemos hecho en profundidad, bien esta etapa para trabajarlo, para determinar cuáles son. Pero digamos que pensándonos en la literatura, entonces estamos mirando cuáles son educación, disminución de la criminalidad, ¿sí? Disminución de comportamientos sedentarios, disminución del tiempo en pantallas, o sea, ahí ya nos pegamos mucho a la literatura para poder determinar desde las fuentes primarias, que son los stakeholders, y desde las fuentes, digamos, en literatura para poder determinar desde los estudios cuáles son los desenlaces de los programas. Pero muchos desenlaces no están descritos porque nuestros programas son únicos y nuestro contexto cultural y social es único en Bogotá. Incluso entre localidades los contextos son muy diferentes. Entonces, por eso es tan importante el modelo, porque aplica lo que los actores define. Incluso también se hacen entrevistas a los niños y se hacen entrevistas a los participantes de los programas. Gracias. Gracias, María Andrea. Continuamos con la siguiente pregunta y retomando, desde la experiencia en cada uno de sus programas, ¿cuáles
creen que son las principales barreras que tienen o que enfrentan los niños, niñas y adolescentes para cumplir las recomendaciones en actividad física? Iniciamos con Marcela desde cada uno de los centros de interés. ¿Cómo hacen los formadores para que motiven a esos niños que están en esas escuelas a través de las prácticas deportivas para que ellos se motiven y hagan actividad física y se muevan? Bueno, aquí tenemos una población muy cambiante. Claramente lo que nosotros queríamos y buscábamos anteriormente, que era jugar, estar en el parque, competir, la competencia nos movía. Vemos que esta población cambiante, la competencia no es lo que los mueve tanto. Hemos encontrado que nuestros niños, niñas, adolescentes, claro, quieren participar, pero la barrera más grande que ellos encuentran ya no es tanto acceder, porque nosotros llegamos a las instituciones educativas con nuestra oferta, que hacemos un proceso con la institución educativa, enseñamos los 35 centros de interés, las instituciones tienen la opción de elegir el centro de interés, pero muchas veces no es lo que el niño quiere, ¿sí? Entonces no pensamos en lo que el centro de interés que lleva su nombre, porque debe ir encaminado a lo que el niño quiere, es lo que le interesa, lo que le gusta. Aquí tenemos un corto porque es muy posible que al niño en este momento le gusten los eSports y los deportes alternativos que llamamos hoy, pero a la institución educativa no le gusta mucho, porque generan un poco más de riesgo, porque dicen no. Entonces vamos con, no sé, centro de interés en BMX. No, el niño se va a subir en la bicicleta, se va a fracturar. Ven una posibilidad de riesgo más amplia y esa es una de las barreras que encontramos, que aunque él toma por nombre centro de interés, debe pasar por un conducto y es finalmente el rector, el docente enlace, quien está al frente y quien dice qué es lo que quiere que el niño o que sus niños, niñas, adolescentes practiquen. Es una de las primeras barreras que encontramos. Encontramos otras barreras y puede ser que el niño tenga toda la intención de participar y de hacer parte, de formar parte de ese equipo, pero su papá, mamá o cuidador no le permite. Y allí, para estar en esa contrajornada, porque nuestros niños, niñas, adolescentes están en la contrajornada, deben contar con el consentimiento informado de papá, mamá o cuidador. Y las realidades de la población que nosotros atendemos, pues que es población estrato 1 y 2 y algo de 3, pues a veces son niños que deben trabajar para aportar en sus casas, pese a que no debería ser, pero pues aquí también tenemos otra barrera. Otra de las barreras es que definitivamente hemos visto que a los niños no les gusta mucho la norma y la regla. Están un poco cansados, por llamarlo de alguna manera, en que su papá, mamá, cuidador, docente, en que todos los espacios le digan, no suban, no hagan, no pongan. Entonces, cuando ellos se encuentran que hay una opción de llegar a un escenario deportivo, jugar, correr, pero que también debemos cumplir unos mínimos y unos máximos, ya no se nos hace tan atractivo. Ahí tenemos una barrera. Otra barrera grandísima era la que comentaba Edwin hace un rato, y es la exposición a las pantallas. Es más interesante estar jugando free, estar en mi dispositivo, en mi celular, conectado con muchísimos amigos más, jugando, igual estoy jugando, pero no estoy haciendo actividad física porque no me llama la atención. Entonces debemos pensarnos nosotros en cómo debemos equilibrar la balanza para eso que hoy tenemos como barrera, tenerlo a posterior como una ventaja. Gracias, Marcela. La misma pregunta para Percy, dentro del entorno escolar en las instituciones, ¿cómo a través del programa Muévete Bogotá, a través de los recesos activos, los pisos marcados, cómo hacemos esas estrategias para que los niños dentro de la institución se muevan? Pues muy particular porque voy a encajar un poco con lo que contestó Marce. Pero lastimosamente, y es duro decirlo, pero la principal barrera para que los niños no hagan actividad física o no las cumplan es el entorno familiar. Nosotros tenemos y creamos unas capacitaciones para los padres en las jornadas pedagógicas. Capacitamos docentes, capacitamos personal de salud. Pero a los padres se les ha olvidado algo, que la responsabilidad de crear hábitos y de formar a esos niños es de ellos. Se la están dejando mucho a las instituciones para que hagan, para que lo lleven,
Un niño nace, la recomendación para un niño de primera infancia es que haga 3 horas mínimo de actividad física. El niño cuando nace empieza a crear todo lo que tiene que ver con los hábitos. Al principio, como padre, como madre, tenemos que movilizarlo, mover los brazos, estimulación adecuada, trabajar con ellos. A la medida que crece va aumentando esa dedicación tanto de padre y de madre para ese niño. No, apenas podemos, al niño lo enviamos a una institución. Y pensando como padres, vamos a cuidarlo, no lo vamos a dejar salir, no vamos a dejar que se caiga, no vamos a dejar que monte, no vamos a dejar que salte. Y a partir de eso tengan en cuenta lo que les dije ahorita acerca de la alfabetización física. Hay padres que se nos acercan a nosotros a decirnos, hey, profe, ¿yo cómo hago? Porque es que mi hijo a mí no me hace caso. Imagínense un papá diciéndole eso a uno. Entonces uno le dice, mire, es facilísimo, cuando el niño está creciendo y el niño tiene sus jugueticos regados, entonces usted dígale, enséñele que los recoja y los guarde en el sitio adecuado. Ahí está aprendiendo las normas, está aprendiendo a seguir unas directrices, está conociendo las jerarquías. Asimismo se le enseña cuando el papá se cepilla los dientes, cuando el papá va a jugar, cuando el papá dedica tiempo y espacio para que vaya, juegue fútbol, corra, salte, se revuelque en el pasto, haga actividad física todos los días. Pero si yo veo que mi papá nunca tiene tiempo para mí y cuando tiene tiempo se la pasa maratoneando enfrente de un televisor, los niños van a imitar completamente eso. Los niños no cumplen y ahorita hay muchísimo, absolutamente muchas posibilidades para hacer actividad física, para hacer deporte, pero prefieren tener amigos virtuales que ir al parque, que hablar, que estar en una escuela. Muévete Bogotá crea absolutamente muchas herramientas. Desde el 2013 hubo una medición con el tema con acelerometría y todo, con un módulo que se denominó MARA, que es módulo activo recreo activo, que se implementó en la localidad de San Cristóbal. Imagínense, nos tocó crear estrategias, módulos para llegar al descanso, a los recreos de los colegios, para motivar a los niños a que jugaran. ¿A ustedes los motivaban para que jugaran en el recreo? Como jugaba en la clase de matemáticas, en todo. Quédese quieto y salga y corra, juegue. Ahora los niños se sientan, hablan por WhatsApp, por grupales, TikTok, ahí en los descansos. Entonces ahí se creó esa estrategia del módulo MARA. Las estrategias de patios marcados a nivel internacional los trajimos acá. Hay muchos colegios, de pronto les suena la golosa, que vamos a jugar veneno, como lo denominan los chicos en el descanso, en el recreo, salten, paracaídas. Nosotros creamos las estrategias, las herramientas, mucho de la indumentaria para poder que esos niños motivarlos, aunque lleguen allá y vean una tela de muchos colores y digan, ¿qué es eso, profe? No, vamos a jugar con una pelotita y con esto. Uy, qué chévere. Jugar es divertido. Y los niños pueden cumplir las recomendaciones mucho más fácil que un adulto. Recuerden que no hay nada más difícil que cambiar un hábito. El cambio comportamental es tenaz, pero con los niños es mucho más fácil. Ellos no lo tienen tan aferrado. Ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí en torno a hábitos de vida saludable, podemos hacer una reflexión, un acto de contrición y decir, uy, yo la embarro en esto. No tomo agua, no salgo, no juego, me da pereza, ¿cierto? Con los niños es más fácil cambiarlo y estar en el momento para hacerlo. Entonces, cada una de esas estrategias que se ha creado, muévete absolutamente todas pedagógicas para motivarlos para que cumplan. Gracias, Percy. Eso es bien interesante allí. Para Diego, ¿cuáles son esas barreras que se tienen desde los programas y cómo les llegan a ustedes a las comunidades? ¿Cuáles son posiblemente esas barreras del contacto o el acceso de los padres hacia los niños? ¿O cómo a través de los intermediarios que ustedes tienen, las juntas de acción comunal, las diferentes entidades con las que se articulan, cómo pueden llegar a ellos y cuáles son esas barreras que han encontrado para poder que los niños a través de las acciones recreativas se muevan mejor? Gracias. Lo primero, pues voy a complementar lo que dicen los compañeros para no repetir. Hay una barrera muy grande y la barrera es que los adultos de diferentes grupos poblacionales creen que jugar es cosa de niños y creen que el colegio es la guardería.
el colegio donde yo deposito y guardo a mi hijo y me lo entregan después, entonces yo me ocupo en mi trabajo, en lo que sea que me ocupe, y después recojo de la guardería a mi hijo y ya lo que pase. ¿Qué pasa cuando hay paros? Cuando hay paros, los primeros que salen son los papás a decir, ay, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Sí? Es lo primero que pasa. Y ahora los niños, ¿qué voy a hacer con los niños? Entonces, ese primer comportamiento de los padres con ese rechazo por jugar, porque entienden que el juego es algo infantil y que solo es para los niños y que él está en un mundo de adultos y que está ocupado y que eso sí es importante y el juego no. Y si está jugando, muchas veces lo regaña y le dice quédese quieto. Ese es el primer factor. El segundo factor lo vemos cotidianamente, ustedes lo verán en el transporte público, en centros médicos, en reuniones familiares, que está el niño jugando y el papá, no, tome, quédese quieto. ¿Sí? Tome, quédese quieto, juegue ahí. Entonces, empezamos que no es el niño buscando el juego. El papá le pasó un celular para que se quede quieto. ¿Sí? Y metiéndolo desde el campo desde las neurociencias, es importante entender que el niño necesita aburrirse. Es totalmente necesario que el niño se aburra. ¿Por qué? Porque cuando se aburre, explora. Cuando se aburre a través del juego, genera algo conocido que todos ustedes conocen, que se llama el aprendizaje experiencial, y a través de esas experiencias se construye como individuo. ¿Sí? Y eso es algo elemental y ese es el primer fallo de los adultos. ¿Sí? Yo le doy el celular y no importa en qué estrato esté. Usted puede llegar a la casa de lata más humilde, pero tienen televisión por cable y tienen un buen celular. Entonces, digamos que eso no obedece tampoco al estrato socioeconómico, ¿sí? Es más un tema cultural. Esa es la primera barrera. La segunda barrera que nosotros encontramos, nosotros como nos metemos en otros espacios un poco interculturales, encontramos que todavía siguen existiendo esas fronteras invisibles entre niños, niñas y adolescentes para cruzar de barrio. Y si en mis cuadras no está el parque, pero cruzando tal cuadra sí, pero es que si yo cruzo tal cuadra afecto mi seguridad, esa es una segunda barrera de territorio que se está tratando de manejar de manera interinstitucional con la Secretaría de Seguridad, con el Instituto Distrital de Protección de la Niñez, que es el IDIPRON. Entonces, esa es otra barrera. La otra barrera son los famosos influencers. Entonces, mucho chico, mucha chica ya no quiere estudiar. ¿Por qué? Porque yo puedo ser influencer sin estudiar. Entonces, es más fácil monetizar con un celular a dedicarme un tiempo a estudiar, a dedicarme un tiempo a realizar actividad física, a ser deportista. Eso, ven, lo más fácil. Y en eso lo más fácil se genera lo que decía Marcela, el tema de la norma. Pues como esto es fácil y acá no hay quien me diga que no, pues si a mí me imponen una norma, porque cuando vamos a realizar cualquier disciplina, pues hay unas normas. Lo más básico, así usted vaya a hacer y me voy a meter como en camisa 11 varas, la calistenia, porque en calistenia usualmente se caracteriza es porque usted no tiene un instructor, se caracteriza porque usted sigue unos patrones de un movimiento en un cajón, pero lo que la caracteriza es que usted no tiene un instructor, ¿sí? Lo que la ha caracterizado a nivel mundial, pero eso tiene riesgos y por eso también a través de las instituciones se ha generado instructores para calistenia para que ayude en la moderación del riesgo, ¿sí? Porque también hay mucha conducta imprudente y que genera riesgo, genera accidente, y cuando genera el accidente el papá le dice, uy, no, se golpeó, no vuelva por allá, ¿sí? Porque también hay una conducta sobreprotectora, ¿sí? Todos los papás protegemos nuestros hijos, pero cuando generamos esa conducta sobreprotectora de que no se puede raspar, no se puede caer, no se puede ensuciar, porque si se cayó y se pegó, no vuelva por allá, pues eso hace también que haya deserción en nuestros programas, porque un día se cayó, ¿sí? Entonces, eso genera otras acciones. Eso, digamos que dentro del rango normal, si la palabra me lo permite, de los niños, niñas y adolescentes, pero tenemos otras barreras. Como les decía, nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Y hay una barrera de movilidad, una barrera de transporte, una barrera de transitar a los pocos escenarios que tenemos acordes
para que ellos hayan o realicen mejor su entrenamiento de manera funcional con los dispositivos adecuados. Digamos que esas barreras de transporte, no todos los buses de nuestro transporte público están preparados en todas las localidades para eso, no todos los cuidadores están preparados, como les digo, muchos cuidadores son niños, niñas y adolescentes, están preparados para ir llevando ese dispositivo por el terreno, que siempre usualmente es en algo irregular, y entonces esa se vuelve otra barrera de movilidad en los diferentes territorios. Eso así como barreras de lo que encontramos básicamente. Hay otra barrera, que es una barrera que uno diría que no pasa, pero sí pasa. Cuando entramos en instituciones con medidas privativas de la libertad, donde tenemos niños, niñas y adolescentes con medida privativa de libertad, encontramos una particularidad, y es que la actividad física se volvió castigo. Y entonces allá, cuando se genera alguna conducta de indisciplina, el castigo es hacer actividad física, y eso genera rechazo. Y entonces cuando el joven sale de esa medida privativa de la libertad y vuelve a una institución educativa regular, pues no quiere hacer nada de actividad física porque con eso lo castigaron un tiempo. Entonces uno creería que no pasa, pero sí sigue pasando. Sí sigue pasando porque hay muchos prestadores de estos servicios que no cuentan con un docente de educación física, sino cuentan con que hay un pedagogo reeducativo con toda la intención, pero sin la formación, y entonces convierte eso que podría llevar a estos jóvenes a otro nivel, lo convierte en ese obstáculo para que ellos puedan avanzar en sus procesos. Entonces, esas así como a grosso modo las barreras que encontramos desde recreación cuando llegamos a los territorios. Gracias, compañeros. Quisiéramos quedarnos aquí haciendo muchas más preguntas, pero quiero dejarles dos reflexiones ya para finalizar el conversatorio. Ya si quieres te doy la intervención. Y es que estamos haciendo cada uno de nosotros dentro de nuestro rol para minimizar estos índices de inactividad física y desde el rol de coordinación, desde el rol de profesional pedagógico, desde el rol de gestor, desde el rol del deporte, la recreación, la actividad física, y eso es lo bonito de estos congresos que organiza Red Colafes, porque confluimos muchas profesiones, y está desde el licenciado, desde el instructor hasta el médico, el internista, y es como cada uno desde su rol se identifica, hace dijo Percy, su acto de contrición, y internamente cómo yo estoy aportando desde mi rol y desde mi profesión para que los niños sean más activos. Y aquí en el IRD somos convencidos de que un niño activo es un adulto saludable. Voy a dar finalmente la intervención agradeciéndoles a los compañeros participantes de esta mesa de trabajo, de este conversatorio. Voy a dar paso a dos preguntitas que tenemos allí. De pronto tenemos aquí a nuestra compañera y de pronto a nuestra compañera para hacer las preguntas y ya dar por finalizado este conversatorio. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Ya. ¿Cómo está? Mi nombre es Estefany Tonguino, soy docente de la Escuela Nacional del Deporte y la Universidad del Valle. Venimos de Cali muy complacidos de estar participando en este congreso. En estos momentos me encuentro haciendo un doctorado en salud y mi enfoque es en actividad física. Participé en la Encuesta Nacional de Salud Escolar en 2017 del Ministerio de Salud y la Universidad del Valle como experta temática en actividad física. Soy epidemióloga y digamos que nuestras preocupaciones grandes pues son todas las mismas que tenemos aquí. Estamos haciendo un énfasis especial en actividad física en escolares adolescentes. En ese sentido, pues felicitar al equipo que hoy nos presenta como estas iniciativas. La verdad, para nosotros es muy reconfortante saber todas las actividades y todo lo que se está haciendo para minimizar esta problemática que de verdad nos está afectando a nivel mundial, porque nuestras comunidades en general pues son inactivas. Y lo que tú estabas diciendo, o sea, si tenemos niños, adolescentes activos, vamos a tener adultos que también serán activos. En ese sentido, yo tenía dos preguntas, una reflexión en particular. El problema de la inactividad física a nivel mundial es una problemática que no puede ser vista de manera individual, sino que es una problemática compleja que requiere muchos cambios estructurales, ¿cierto? Y que no lo podemos ver como una situación que estamos reflexionando solamente de la problemática de un sector específico.
Y en ese sentido celebro pues como todos los trabajos que ahora nos presentaban ustedes también de la parte económica, que también ese impacto es fundamental. Dos cosas que quería preguntar. La primera tiene que ver con esta diferencia de género, ¿cierto? Hay una problemática especial y es que las niñas y las mujeres hacemos menos actividad física que los hombres. Entonces, no sé si desde las actividades que se están haciendo hay un enfoque diferencial para intentar lograr mejores niveles de actividad física en las niñas. Las tendencias mundiales dicen que nosotros vamos a estar peor en los siguientes años. Y las niñas siguen haciendo menos actividad física que los niños, es un punto fundamental. Otra es enfoque diferencial en términos de todas las otras desigualdades en salud que nos afectan. Ahora nos estaban mostrando todo lo que tiene que ver con violencia, ¿cierto? O sea, si yo tengo entornos inseguros, va a ser muy difícil que cumpla con las recomendaciones. Y de hecho, o sea, hay un desafío muy grande. Tenemos muchas estrategias, pero el impacto todavía no lo logramos. Yo ahora voy a presentar un póster, igual los invito a que nos escuchen. La epidemiología nos dice que los niveles de actividad física están bajos, hacemos muchas cosas y siguen bajos y las tendencias hace que siguen bajos, y a mí me encantó mucho la pregunta de las barreras, porque entender qué está sucediendo y por qué razón, por más de que tenemos todos estos ejercicios que intentan mejorar los niveles, no lo logramos, pues es fundamental que encontremos esos puntos de inflexión donde están. A veces esa mirada y ese enfoque individual donde le ponemos la responsabilidad del individuo, es decir, yo qué estoy haciendo para ser más activo, pues es complejo. Decir, por ejemplo, una responsabilidad, claro, es los padres de familia, pero pues ¿quiénes son los padres de familia de estos niños de estratos socioeconómicos 1, 2, 3? Que tienen que igual trabajar, salir y volver muy cansados del trabajo para intentar hacer actividad física con los niños, es complejo. O sea, el problema es estructural, las respuestas probablemente no están solamente en un solo lugar, sino hay que verlo de manera general. Y bueno, yo evidentemente celebro estos espacios y que podamos construir juntos, y nos llevamos muchas de todas las actividades que ustedes están haciendo para poder potencializar esto en Cali también. Gracias. Gracias. Si quieres respondo de una vez, y yo creo que antes de darle la palabra a los compañeros, si alguno quiere participar, una buena práctica finalmente es algo que se pueda mostrar y que se pueda replicar, y eso hace parte de este ejercicio de que nosotros contemos las experiencias positivas para que se puedan replicar. Es importante también que en Bogotá se tiene la política pública también pues de enfoque de género, y a partir de allí se diseñan diferentes estrategias que ya mi compañero en la siguiente ponencia va a profundizar un poco más de cómo a través de esos torneos y ese deporte social comunitario podemos llegar hacia torneos especial para mujeres, rodadas de bici, paseos que son exclusivas para mujeres, y cómo a través de esa segmentación de la población en el tema de género, cómo las mujeres podemos también potencializarlas a que cumplan esas recomendaciones de actividad física que, como les mostraba en la primera diapositiva, pues la tendencia es global de que las mujeres efectivamente tienen la tendencia o la prevalencia de ser más inactivas físicamente. No sé si alguno de los compañeros quiera dar una respuesta corta. Sí. Bueno, nosotros por supuesto que se identifica, y desde jornada escolar complementaria lo vemos, y también allí hay una barrera importante, ¿no? Porque cuando algunas niñas dicen quiero jugar fútbol, entonces de pronto el papá, mamá o cuidador tiene cierta barrera frente a eso y una percepción, y dice, no, momento. Con los deportes de combate nos pasa bastante. Sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestra oferta de los centros de interés, obviamente hacemos énfasis en estos deportes de combate vistos de otra manera. En este momento comenzamos a incrementar los centros de interés de fútbol femenino, y entonces ya no los mezclamos, porque encontramos también desde nuestra dimensión psicosocial o desde nuestra línea psicosocial que algunos papás de pronto decían, no, yo no quiero ese deporte mixto porque a mi niña la pueden lastimar, pero cuando comenzamos a trabajarlo en solo la categoría femenina, pues ya nos va un poco mejor. Y por supuesto tenemos otros que tienen una muy buena acogida como de las niñas, como ese porrismo, gimnasia, y se me escapó, pero tenemos 3 deportes identificados que los practican más. Con Muévete Bogotá, mira que
la inclusión, la participación de las niñas es muy fuerte. No tenemos que las chicas se vayan a un lado, algo, porque está construida una malla curricular perfectamente establecida con 4 módulos en donde se mezcla la parte académica y la parte teórica. Se les brinda esa confianza, ese conocimiento que hace parte fundamental de los dominios de la actividad física para que ellas empiecen a participar. Es más, ellas como que conmuévete, lideran todo lo que tiene que ver con el proyecto de actividad física dentro de la institución. Lo que pasa es que nosotros llegamos, les mostramos cómo se puede, cómo se deben los beneficios y las motivamos a que lo hagan, que sabe que lo pueden hacer a partir de lo que tienen, de sus edades, en servicio social. Nosotros trabajamos directamente con 10º y 11 con unas herramientas pedagógicas creadas por un equipo para que ellas lo puedan realizar de una manera. Y en el momento que ellas llegan a realizar las actividades, los trabajos, las temáticas, se dan cuenta que lo pueden hacer de una manera muy fácil y asimismo va aumentando la dificultad. En el tema de las chicas, algunas son reacias a participar en las actividades físicas por cuestiones de crecimiento, por estigmas, por temor a ser lastimadas, pero en el momento que está creada una malla pedagógica asequible, que a veces tiene que ser bastante conductista, estímulo-respuesta, porque se dan cuenta que chévere, que se divierten, que aprenden, que pueden trascender, y muchas de ellas llegan y toman la decisión de irse en carreras afines con la educación física. Eso es lo que queremos y menos mal estamos como muy bien aterrizados y somos una de las instituciones y de los programas en las que las chicas no se hacen a un lado, sino que participan de una manera muy, suena redundante, pero participan de una manera muy activa. Gracias, Percy. Para finalizar, Diego. Desde Recreación nosotros pues también hacemos algo y es que entendemos que Bogotá es una ciudad multicultural y aunque tenemos diferentes localidades con zonas rurales y con poblaciones similares, cada localidad genera un diagnóstico de la población que se va a intervenir. Entonces, las acciones recreativas que yo hago en la localidad de Usaquén no serán las mismas que las acciones recreativas de Kennedy o de Ciudad Bolívar o de Usme o de Sumapaz. Entonces, cada equipo de profesionales en recreación en territorio realiza un diagnóstico y lo bonito que tiene la recreación es que integra y no excluye. Al contrario, cuando están los niños, niñas y adolescentes, los invitamos a que integre a su familia, integre a su cuidador, integre a su profesor y que no pase lo que usualmente pasa en otros espacios, que los invitamos a realizar actividad física y llegamos nosotros y entonces a veces el profesor dice, bueno, entonces ya se quedaron con ustedes, entonces me voy. No, entonces ahí los integramos y con eso también garantizamos la inclusión de todo tipo de población. Por eso les decimos que nosotros trabajamos con discapacidad, con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, padres, madres, profesores, con todo incluido. Entonces, esa es la forma que ejercemos para garantizarlo, el diagnóstico específico para cada grupo que vamos a intervenir. Gracias, Diego. Teníamos, yo creo que por cuestiones de tiempo nos quedaría solamente una respuesta. Para la otra compañera. Sí. Bueno, yo creo que también, sí, ya de pronto también podemos hacer la preguntita por correo electrónico y ya te la podemos responder. Para cerrar entonces el conversatorio, agradecerles a cada uno de los integrantes del programa Bogotá Feliz, de Muévete Bogotá y de Jornada Escolar Complementaria, convencidos efectivamente que si hacemos acciones que promuevan el deporte, la actividad física para nuestros niños, vamos a tener mejores índices de actividad física, vamos a tener mejores niños más saludables, que jueguen y que efectivamente puedan darse las mejores condiciones y que la articulación intersectorial es supremamente importante para poderle dar cumplimiento a esta política pública que también que tenemos que tener en cuenta que nos rige como entidad pública y que debemos efectivamente darle cumplimiento. Un agradecimiento a ustedes por participar en este conversatorio, a ustedes por la asistencia y por la participación allí. Le doy la palabra a Andrés para que podamos continuar con el conversatorio y la siguiente ponencia.